Mi nombre es Mariana. Tengo 29 años. Hace 4, cuando tenía 25, me casé. Se podría decir que fue un matrimonio por conveniencia, un arreglo familiar sin amor. Nunca conocí a mi marido antes de que me lo presentaran. Lo hice por mi madre, que en paz descanse, que deseaba verme casada antes de fallecer. Mi padre y mis hermanos también me animaron a dar el paso. Mi marido Javier era un hombre distante con los pies en la tierra, pero que vivía en una burbuja de indiferencia. Pasamos un año viviendo en la casa de sus padres en Madrid, y la vida, si soy honesta, era un desierto. No era terrible, pero tampoco era buena. Era aburrida, predecible y sin emociones. Había constantes conflictos con mi suegra y sus hermanas, siempre quejándose de mi presencia, como si fuera una invitada no deseada. Cuando Javier me dijo que tenía la oportunidad de irse a trabajar al extranjero, a un proyecto de construcción en Cabo San Lucas, México, sentí un alivio que no pude disimular. Me miró con recelo y me preguntó si es que quería que se fuera a toda costa. No es eso, le mentí. Es para que podamos hacer dinero y comprar nuestra propia casa, lejos de aquí, donde podamos vivir con más libertad. Sabes que no soy feliz en este ambiente familiar. Javier aceptó. Decidí que no me quedaría con sus padres mientras él estuviera fuera. Volví a casa de mi padre en Valencia, pensando que sería lo mejor. Pero mi padre y mis hermanos ya tenían sus propias rutinas, y después de 2 meses, sentí que mi presencia les incomodaba. Había un aire de fastidio, una impaciencia latente. Fue entonces cuando llamé a mi tía Isabel. Mi tía, hermana de mi padre, siempre ha sido mi mejor amiga y mi confidente. Ella y su marido, Alejandro, vivían en Barcelona, en un lujoso ático con vistas al mar. No tenían hijos y sus vidas eran cómodas. Mi tía era una mujer fuerte e independiente que dirigía su propia tienda de telas de alta costura en el centro de la ciudad. Mariana, cariño, vente de inmediato, me rogó por teléfono. Sabes que la casa es enorme y vacía. Te necesitamos. Puedes quedarte 1 mes, 1 año, lo que necesites. Serás bienvenida por siempre. Me fui a Barcelona con una sola maleta, pero con la clara intención de renacer. Quería reconectar con la mujer que había perdido. Compré un vestido lencero de satén color rubí, con tirantes delgados, que caía suavemente sobre mi cuerpo. Era una pieza que no me atrevería a usar en la casa de mis suegros. También me compré unos zapatos de tacón bajo de piel charol negro, que hacían un sonido suave y satisfactorio al caminar sobre el suelo de mármol del ático de mi tía. Quería sentirme hermosa. Quería sentirme deseada. Mi tía Isabel y Alejandro me recibieron con los brazos abiertos. Me trataron como a la hija que nunca tuvieron. Mariana, este es tu hogar, me dijo Alejandro. No te sientas como una invitada. Coge lo que quieras del refrigerador. Siéntete libre. Me sentí segura por primera vez en mucho tiempo. Mi vida en Barcelona se convirtió en una burbuja de lujo. Me sumergí en la comodidad. Podía usar lo que quisiera, bañarme en el jacuzzi, escuchar música a todo volumen sin que nadie me juzgara. Florecí y me convertí en una versión de mí misma que había olvidado. Pero con el tiempo el ocio se volvió tedio. Le pedí a mi tía que me ayudara a encontrar trabajo. Se negó rotundamente, no lo necesitas. Te daremos todo el dinero que quieras. Eres demasiado hermosa para trabajar por un salario miserable. Siéntate, relájate y disfruta. Alejandro estuvo de acuerdo. Eres un adorno en esta casa. No te vayas a ninguna parte. Si te aburres, iremos a cenar a un restaurante en el Paseo de Gracia o al Parque Güell. Y así fue. Me llevaban a cenar, al teatro o a paseos por el parque. Pero por dentro me sentía como un objeto de colección, una valiosa pieza de arte sin propósito. Poco después, Alejandro tuvo que tomarse unas vacaciones forzadas de su trabajo debido a problemas en la empresa. Se quedó en casa,
mientras mi tía Isabel seguía yendo a trabajar a su tienda. No te sientas incómoda con Alejandro, me dijo mi tía, con total confianza. Trátalo como un hermano. Él te adora. Sabes que es un caballero. Su confianza ciega me asombró. Pero también me dio una extraña sensación de poder. Llegó la primera mañana que nos quedamos a solas. Yo dormía plácidamente. Me despertó un susurro de la voz de Alejandro: ¿Nos levantamos, mi reina? El desayuno está listo. Hoy es tu día. Mi reina. Las palabras resonaron en mi cabeza. Javier nunca me había llamado así. Salí de la cama, vestida con mi camisón de seda en color champán, que mi tía me había regalado. Era tan ligero que casi se transparentaba con la luz de la mañana. Al entrar en la cocina, Alejandro estaba de pie junto a la cafetera, con los brazos cruzados. Llevaba solo unos shorts de lino. Mariana, dijo, eres la vista más hermosa que he tenido al despertar. Siento que el mundo no sabe lo que se está perdiendo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Me deleitaba con su adoración oculta, un sentimiento que nunca había experimentado. Las palabras de Alejandro resonaron en mi mente: mi reina. Aquel piropo aparentemente inocente pero cargado de intención, encendió una chispa que llevaba años apagada. Era como si Javier con su frialdad hubiese congelado mi feminidad, y ahora Alejandro con su mirada intensa la estuviera descongelando. Sentí que cruzaba una línea invisible, una frontera que mi moralidad me gritaba que no debía tocar, pero que mi corazón hambriento me empujaba a cruzar. A pesar de la tormenta interna, mi voz salió firme: gracias, Alejandro. Voy a preparar café y algo de comer. Mientras preparaba la cafetera, él se acercó a la encimera. Yo estaba de espaldas a él, pero podía sentir su presencia, su calor. Llevaba puesto mi camisón de seda color champán, y con la luz mañanera filtrándose por los grandes ventanales de Barcelona, el tejido se sentía peligrosamente ligero. De verdad, Mariana, eres un rayo de sol, susurró, y al momento siguiente sentí su mano en mi hombro. Fue un toque breve, una palmadita de agradecimiento, pero su contacto me electrizó. El roce de su piel cálida sobre la seda fría fue suficiente para desatar una cadena de nerviosismo. Me giré concentrándome en el café. Solo intento ser útil, Alejandro. Necesito mantenerme ocupada para no pensar en el tedio de la soledad. Desayunamos en silencio, un silencio que era más ruidoso que cualquier discusión. La tensión flotaba en el aire como la niebla espesa que a veces cubría el puerto. Después, nos sentamos en el salón. El ático, con su decoración minimalista y ventanales con vistas al mar Mediterráneo, se sentía de repente demasiado pequeño. Alejandro puso un canal de televisión donde emitían una antigua película española de los años 60 sobre un amor imposible y un sacrificio dramático. Mientras la trama se desarrollaba, me sentía cada vez más absorta, pero también más consciente de la mirada de Alejandro. Estaba sentada en el sofá de piel blanca. Yo había deslizado mis zapatos de charol negro fuera de mis pies, y mis uñas recién pintadas de un color intenso y oscuro asomaban por la seda del camisón. De repente Alejandro se movió. Se inclinó y me tomó la mano. No la aparté. Su piel era áspera, fuerte. Acarició el dorso de mi mano con su pulgar, un gesto tan pequeño y a la vez tan íntimo. Sabes, Mariana, susurró con voz grave. Javier es un necio. Debería estar aquí apreciando el tesoro que dejó en España. Una joya como tú. No digas eso, Alejandro. Javier está trabajando por nuestro futuro, intenté protestar, aunque mi pulso se había acelerado de forma incontrolable. Él no me miró a los ojos, sino que dirigió su atención a mis pies descalzos sobre la alfombra. Luego subió la mirada hasta mi rostro. No se trata solo de dinero, Mariana. Se trata de pasión. De que te mereces sentirte como una novia todos los días. Se levantó.
En lugar de decir algo más, fue al equipo de música. Puso un vinilo con un viejo bolero mexicano sobre la nostalgia y el amor que llega tarde. ¿Bailamos?, me preguntó, extendiéndome la mano. Alejandro. Isabel. Isabel no vuelve hasta la tarde. Ahora solo estamos tú y yo. Me levanté. Me acerqué a él sintiéndome increíblemente frágil bajo la fina seda. Sus manos me rodearon la cintura con una firmeza que no conocía, y puse mis manos sobre sus fuertes hombros. Bailamos lento. Sin palabras, solo la música melancólica y el sonido de nuestras respiraciones. Era un momento cargado de una electricidad tal que sentí que estaba a punto de desmoronarme. Entonces, sin dejar de bailar, Alejandro se inclinó y me susurró al oído con un aliento cálido que me erizó la piel: eres como un rubí, intensa, ardiente y merecedora de toda la adoración. En ese instante toda mi resistencia se derrumbó. La soledad de Madrid, la monotonía con Javier, la necesidad de sentirme valorada, todo explotó. No pensé en las consecuencias. Solo quería más de esa sensación, de esa atención desenfrenada. Bailamos pegados, demasiado pegados, por un tiempo que pareció interminable. La tensión física se hizo palpable. De pronto Alejandro se separó de golpe. Tenía la respiración agitada y los ojos llenos de una mezcla de culpa y deseo incontrolable. Lo siento, Mariana. No debería. Yo tengo que ir a la calle. Necesito aire. Salió corriendo del apartamento, dejándome sola en medio del salón. Me sentí desorientada, a la vez rechazada y deseada. Volví al sofá, pero en lugar de ver la película, tomé su sudadera de lino que había dejado en un sillón. Todavía estaba tibia. La acerqué a mi rostro. Olía a sus perfumes amaderados, un aroma prohibido, el aroma del consuelo. Me quedé allí con su sudadera en las manos, ardiendo con la pregunta ¿por qué se detuvo? La huida repentina de Alejandro me dejó en un estado de confusión y anhelo. Me había dado el fuego, pero me había negado el combustible, dejándome arder en soledad. El hecho de que se detuviera, en lugar de calmarme, intensificó mi deseo por lo prohibido. Su culpa era un afrodisíaco. Pasé el resto de la mañana en mi habitación. Decidí vestirme con una intención clara, afirmar mi presencia y mi sensualidad, sin cruzar el límite. Me puse una falda de tubo ajustada de terciopelo negro que marcaba mis caderas y una blusa de seda blanca con cuello alto. La blusa tenía mangas largas y puños elaborados, lo que le daba un aire de elegancia contenida. En mis pies, opté por unas sandalias de tacón alto y fino, que me obligaban a caminar con una postura orgullosa y erguida. Me sentía una mujer que, aunque casada, era dueña de su propio valor. Cuando Alejandro regresó por la tarde parecía más calmado, pero su rostro reflejaba una profunda inquietud. Lo siento, Mariana, dijo con la voz baja y quebrada. Lo de esta mañana fue un error. Fui un imbécil. Isabel no se lo merece. Tienes razón, le respondí con frialdad controlada. Me paré frente a la ventana, permitiendo que la luz del Mediterráneo iluminara la seda de mi blusa. No podemos permitir que esto destruya el matrimonio de Isabel. Debemos poner límites. Alejandro levantó la mirada, notando mi nuevo aire de determinación. Tienes toda la razón. Te lo juro. Se acercó a mí, sus ojos fijos en mi rostro. Pero necesito que sepas que desde que estás aquí, me siento vivo otra vez. Me recuerdas lo que es el deseo. Esto no es deseo, Alejandro, lo corregí, aunque sus palabras eran como un sorbo de un vino exquisito y prohibido. Esto es soledad. Soledad de ambos. Tú y mi tía no tienen hijos, yo estoy sola, y mi marido nunca me hizo sentir deseada. Estamos buscando calidez, no amor. Nuestras manos se encontraron por un instante. Esta vez el contacto fue reflexivo, una admisión mutua de nuestra debilidad.
Lo juro por Isabel, susurró Alejandro apretando mi mano. Lo detendremos aquí. Pero dame un último regalo. Quiero que te sientas como una diosa del rubí. Me pareció un pedido inusual. Me guió a su vestidor, un espacio oscuro y elegante, impregnado con el olor de cuero y sus perfumes. Encendió una luz sutil de tono rojizo en un rincón. Sé que amas las telas finas, dijo mirando mi blusa de seda. Y sé que te encanta sentirte hermosa. Abrió un cajón y sacó un trozo de tela cuidadosamente doblado. Era un pañuelo de seda largo y fino, de un color rubí intenso, casi idéntico al de mi vestido lencero. El tejido era tan delicado que casi desaparecía en su mano. Tómalo. Úsalo. Cuando lo toques, piensa que alguien te valora de verdad. Que eres invaluable. Me entregó el pañuelo. Fue un acto de intimidad silenciosa. Un secreto compartido en la penumbra. Tomé el pañuelo, era suave y sedoso, el tacto se sentía delicioso contra mi piel. Al enrollármelo suavemente alrededor de mi cuello, sentí que estaba sellando nuestro pacto secreto. Gracias, Alejandro. Es el regalo más hermoso que he recibido. Justo en ese momento oímos el sonido de las llaves en la puerta. Era Isabel. Ya estoy en casa. ¡Qué bien! Los encontré. ¿Qué hacían? ¿Se aburrían? Alejandro me miró, y yo apreté el pañuelo de rubí contra mi pecho. No, Isabel. Tuvimos una conversación profunda, respondió Alejandro con calma. Mariana me ayudó con mis problemas en el trabajo. Es una mujer muy sensata e inteligente. Isabel sonrió con orgullo. Lo sabía. Siempre lo digo, Mariana tiene un espíritu ardiente y una gran cabeza. Vamos, cuéntenme todo sobre su día. Nos sentamos los tres. Hablamos de la tienda de Isabel y de sus planes para el verano. Durante toda la noche sentí el peso del secreto y el calor del pañuelo de seda en mi cuello. Sabía que esta intimidad prohibida me había dado una fuerza que no conocía, un sentido de ser mujer que nunca tuve en Madrid. Esa noche antes de acostarme volví a ponerme el pañuelo y mi vestido lencero de satén rubí. El tacto de la seda sobre mi piel era mi escape privado. Era mi uniforme del secreto. Sabía que tenía que irme de Barcelona para salvar mi moral y el matrimonio de Isabel, pero mi corazón, ahora vivo, me gritaba que me quedara. Estaba atrapada en una jaula de terciopelo. El secreto del pañuelo de rubí estableció una conexión invisible pero palpable entre Alejandro y yo. Por fuera éramos tía, tío y sobrina, pero bajo esa fachada se desarrollaba un juego silencioso y peligroso. Los dos sabíamos que la promesa de oro hecha en el vestidor era tan frágil como el cristal de la bahía de Barcelona. Alejandro regresó a sus actividades laborales, lo que implicaba frecuentes viajes a Sevilla por reuniones de negocios. Isabel, ocupada con su tienda, a menudo se quedaba en Barcelona. Los días en que yo me quedaba sola en el ático, sabiendo que mi tía no regresaría hasta la tarde, eran una tortura dulce. Sentía que desperdiciaba mi tiempo, pero a la vez, me regocijaba en el lujo y la libertad. Comencé a invertir más en mi imagen. Cada mañana corría por el paseo marítimo de la Barceloneta, y al volver, me vestía con una intención calculada. Quería que mi vestuario reflejara la dualidad de mi situación, lo prohibido y lo recatado. Un día, sabiendo que Alejandro regresaría de un viaje, elegí una falda de seda plisada en un tono azul medianoche, que se movía con gracia al caminar. La combiné con una camisa de popelina blanca con volantes delicados en el pecho que, aunque cubría, sugería. En mis pies, llevaba unos botines de piel de ante con tacón de aguja, que me obligaban a caminar con una cadencia deliberada y segura. Cuando Alejandro volvió esa noche, Isabel estaba agotada y se fue a la cama temprano, quejándose de un fuerte dolor de cabeza. «Te ves deslumbrante, Mariana», dijo Alejandro entrando en la cocina donde yo preparaba un té de manzanilla. Estaba visiblemente tenso y fatigado.
Gracias, Alejandro. Solo es una falda, respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. No, es algo más. Eres tú. ¿Cómo llevas esa soledad? Esa vacuidad que dejaste en Madrid. Sentí una punzada de audacia y la necesidad de tocar el fuego. Me acerqué. Mis tacones me elevaban. Lo llevo mal, Alejandro. Lo sabes. Pero contigo es diferente. Me siento vista, admití, dejando que mi voz se volviera un susurro. Eso fue suficiente. Sus ojos se oscurecieron de inmediato. Lo sé. Yo también. Contigo no es solo ver. Es fuego. De repente, sin mediar palabra, me agarró la mano. Pero esta vez no fue sutil. Apretó mi mano contra su pecho. Pude sentir su corazón latiendo salvajemente. Fue el sello de nuestro pacto. Esto es un riesgo, Mariana. Estamos al borde de un abismo. E Isabel y ella no sospecha nada. Y eso me está matando. Retiré mi mano. Sentí el mismo peso de la culpa, pero también una emoción salvaje. Volví al salón. Hablé con Javier, le conté cambiando a un tema neutral. Pregunta cuándo volveré a Valencia. Dice que debería ahorrar dinero en lugar de gastarlo aquí. Alejandro se dejó caer pesadamente en el sofá. ¡Qué necio! ¿Cree que te estoy cobrando? Esta es tu casa. Mariana, no te vayas. Este es tu lugar. No te dejaré ir. Es decir, no te dejaremos. Sentí que su resistencia a mi partida era el combustible para nuestra conexión. Cuanto más insistía en que me quedara, más sentía que me necesitaba, no solo como sobrina, sino como la mujer que le devolvía la juventud. Mientras hablábamos, sentí de nuevo esa creciente tensión física. Alejandro hablaba de sus problemas, de Isabel, de mí. De mi sutileza, de mi estilo. Tienes un aire sofisticado. Una forma de llevar las telas delicadas, dijo, mirando el volante de mi blusa. Noté que su mirada se volvía peligrosa. Lo interrumpí antes de que fuera demasiado lejos. Alejandro, tengo que empacar. Iré a Sitges el fin de semana para pensar en mi futuro. En alquilar un apartamento. Esta vez, no protestó con entusiasmo. En cambio, se levantó y se acercó a mí. Me miró directamente a los ojos. De acuerdo, Mariana. Ve. Pero que sepas que este es tu sitio. Y esta no es solo la petición de un tío a su sobrina. Esta es mi última advertencia. ¿Advertencia de qué?, pregunté sintiendo un escalofrío. De la nada. De volver a Madrid y a Javier. Sé lo que te falta. Y ahora vete. Piensa. Me fui a empacar mi maleta. Sentí que ese fin de semana en Sitges, en lugar de ser una toma de decisiones, sería una prueba de fuego. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar mi autoestima y mi felicidad? Lo último que vi al salir del apartamento fue a Alejandro parado en el umbral, mirándome. Sentí que dejaba atrás no solo a él, sino un gran secreto ardiente que esperaba ser revelado. El fin de semana en Sitges fue una agonía de indecisión. En lugar de buscar un lugar donde vivir, pasé las horas caminando por las calles estrechas y frente al palacio de Maricel, sintiendo el aire salino y la tormenta emocional que me consumía. Yo era un péndulo atrapado entre la lealtad a mi tía y el deseo ardiente de una vida que me hiciera sentir valiosa. Regresé a Barcelona un lunes por la tarde con mi maleta tan llena de ropa como de confusión. Isabel ya estaba en casa. Me recibió con un abrazo, pero su semblante estaba alterado. Mariana, qué bueno que has vuelto. Alejandro ha tenido un día terrible en el trabajo. Estoy muy preocupada. Ya sabes cómo son los hombres cuando están estresados. Le pedí que se acostara, pero sigue en el salón bebiendo.
Sentí un escalofrío. Alejandro, el hombre fuerte e invulnerable, estaba roto. Entré al salón. Alejandro estaba sentado en su sillón de cuero, vestido con un suéter de lana oscura y pantalones de vestir. Se veía exhausto y abatido. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal Sitges?, preguntó con la voz apagada. Tranquilo. Pero no tomé ninguna decisión. Me parece bien. Estás donde debes estar. Me miró y aunque su cuerpo estaba tenso por el estrés, sus ojos aún tenían un brillo de aprecio. Esa noche me había puesto mi pijama de seda larga con detalles de encaje que mi tía me había regalado, de un color borgoña profundo. Me sentía vulnerable y femenina a la vez. Isabel se retiró al dormitorio, y nos quedamos solos. Alejandro puso música de flamenco clásico muy bajo. Me acerqué a la barra y le serví un coñac ambarino de reserva. Para la calma, Alejandro. Sé que estás pasando un mal momento. Le entregué la copa. Nuestros dedos se rozaron, esta vez el toque fue de compasión, más que de pasión. Mariana, eres mi ancla. Tu presencia es lo único que me mantiene cuerdo. Siento que contigo todo es posible. Bebió rápidamente. Hablamos durante mucho tiempo de sus fracasos en los negocios. Estaba perdido. Estaba tan atrapado en su vida de lujo como yo lo estaba en mi matrimonio en Madrid. Cuando el coñac se acabó y la noche se hizo muy avanzada, Alejandro se levantó. Estaba tambaleándose, pero sus ojos estaban encendidos. Me voy a la cama, Mariana. No puedo más. Pero quiero que sepas que eres mi todo. Se dirigió a su dormitorio. Sentí un profundo alivio de que esa noche cargada de peligro terminara sin incidentes. Respiré hondo. Pero un minuto después, un grito estridente de Isabel rompió el silencio. Un grito lleno de pánico y horror. Salté. Mi corazón latía a 1000 por hora. Corrí hacia la habitación. En la penumbra del pasillo, vi la luz filtrándose por la puerta abierta. Isabel estaba de pie junto a la cama en su camisón de seda, sosteniendo algo en sus manos. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de un miedo puro y un dolor insoportable. Alejandro yacía en la cama. Estaba consciente pero incapaz de moverse. En el aire había un olor metálico y punzante. Mariana. Rápido. Algo le pasa. No se despierta del todo, gritó Isabel. Me acerqué. Alejandro me miró y en sus ojos vi una súplica de perdón. Estaba lívido. Y entonces vi lo que Isabel sostenía. Era un pequeño y elegante frasco vacío. Un frasco de fuertes somníferos que Alejandro tomaba ocasionalmente. Isabel sollozaba, lo encontré debajo de la almohada. ¿Qué hiciste? Mientras yo tomaba mi móvil para llamar a una ambulancia, Isabel, buscando su billetera, levantó de la mesita de noche de Alejandro una pequeña libreta de cuero que nunca había visto. Estaba abierta. ¿Qué es esto?, susurró Isabel, tratando de descifrar la escritura temblorosa. Eran fechas, lugares y códigos extraños. De repente Isabel levantó la mirada. Me miró y sus ojos se llenaron de traición absoluta y entendimiento. En su mano, justo al lado de la libreta, estaba mi pañuelo de seda color rubí. El mismo que Alejandro me había regalado como su último regalo. Al regresar de Sitges, lo había dejado en una silla del pasillo, y seguramente Isabel lo había encontrado. Mariana. Su voz era apenas un susurro, lleno de indignación. ¿Qué es esto? La miré a ella, a Alejandro que perdía el conocimiento, y al símbolo rubí de nuestro secreto. Me di cuenta de que en un instante lo había perdido todo, la confianza de mi amiga, la seguridad y cualquier esperanza de volver a la normalidad.